A menos de 2 semanas de que se realicen las elecciones presidenciales en Costa Rica, en materia gris, decidimos dedicar un espacio para el análisis del panorama político en nuestro país. Para ello contamos con la participación de 3 invitados muy especiales. Primeramente les presento a Ana Gabriel Zúñiga, ella es la secretaria general de la Juventud del Partido Acción Ciudadana. También contamos con la participación de Juan Diego Gómez, quien es representante de la Juventud del Directorio Político Nacional del Partido de Liberación Nacional, y en calidad de analista también tenemos como invitado a Héctor Solano. Héctor, bienvenido a Materia Gris y todos también. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, entremos en tema, ¿verdad? Primero, esta es una elección un poquito inusual, ¿verdad? En la historia de Costa Rica nunca habíamos tenido, pues, como lo titula el semanario, un candidato. Bueno, el semanario titula el cazafantasmas, ¿verdad? El candidato que está solo. Así es una de las visiones que se pueden dar. Sin embargo, ¿qué creen ustedes que está pasando con esta elección? ¿Realmente tenemos campaña o no tenemos campaña? ¿Realmente hay un solo candidato, un solo partido en competencia? ¿O cómo ven el panorama? Bueno, realmente para el Partido Acción Ciudadana no ha dejado de haber contienda electoral, y eso nosotros lo tenemos muy claro. Nos toma por sorpresa, evidentemente, la decisión que hace el candidato del Partido de Liberación Nacional, que además consideramos pues, es una decisión irrespetuosa, ¿verdad?, del proceso democrático y de la ciudadanía, y además inclusive ajena a lo que uno esperaría de una contienda en la que es el pueblo el que decide. Ninguna persona y ningún partido se puede arrogar esa posibilidad de decidir la voluntad del pueblo. Para el PAC, para Luis Guillermo y para todo el equipo a nivel del Partido Acción Ciudadana, en la dirigencia territorial y a nivel político también seguimos en contienda, seguimos en campaña. Esto ya es una contienda inclusive por fortalecer y reivindicar el proceso democrático, y seguimos trabajando arduamente. Luis Guillermo no ha parado de trabajar, de visitar todos los rincones de este país, de reunirse con sectores, así como ya los diputados electos y candidatos a vicepresidencias, con el objetivo de ganar el 6 de abril con el porcentaje que requerimos y con la legitimidad del pueblo, que se viene a fortalecer con la decisión que tome la ciudadanía el 6 de abril. Juan Diego, ¿cómo está realmente la situación en Liberación? Porque bueno, si bien Johnny se retiró de campaña, también, bueno, se está haciendo campaña de parte de otros sectores y se dice que no, realmente hay un retiro. Entonces, o sea, ellos sí realmente están luchando por la presidencia. ¿Cómo lo ven ustedes desde Liberación? Bueno, primero buenas noches a todos, y es importante hacer ahí un énfasis a que don Johnny a lo que renuncia es a la parte de la propaganda de la campaña. Don Johnny no puede renunciar a ser candidato, y él no ha renunciado a que es el candidato de Liberación Nacional. Candidatos hay 2. Y no es que haya campaña política de parte de otros sectores de Liberación, es el Partido de Liberación Nacional el que está asumiendo los comandos de campaña, no desde una estructura tradicional formal, sino como bases. Liberación Nacional es un partido de bases y lo va a demostrar en esta elección. Son las bases las que están asumiendo el rol de campaña, más allá de directrices desde, como se dice, desde comandos o desde otros puntos de vista, sino que Liberación Nacional tiró a la calle pidiéndole al pueblo, enseñándole al pueblo una propuesta por la cual apoyar. Juan Diego, ¿por qué no se tomó esa decisión antes? ¿Por qué antes de hacer el retiro y de decir que tal vez por un asunto de dinero se hizo el retiro, más bien se buscó otra forma de continuar la campaña? ¿Por qué no pensaron eso antes de retirarse, incluso con don Johnny liderando una campaña diferente? Siempre se buscó la forma diferente de hacer la campaña, y las bases nuestras así lo tomaron. Nosotros como partido, fue una decisión muy propia de Johnny, el hecho de tomar una decisión, y él ha dicho las razones por las cuales toma esa decisión, y hace el llamado, y ahí no considero irresponsable a don Johnny en la decisión que toma, hace el llamado a que este país necesita atacar problemas de interés nacional, más allá de temas de partidos políticos, y hace un llamado a un gobierno de unidad nacional que no es un discurso. Johnny tiene 4 años de estar hablando de que se ocupa un gobierno de unidad nacional para atacar los problemas de este país, y es acorde a eso, es que él toma la decisión abonado por un tema económico. Para nadie es un secreto que Liberación Nacional a hoy no tenemos un tema económico para hacer campaña, pero sin embargo tenemos la mayor herramienta para hacer campaña, que son las bases de nuestro partido, Héctor, y eso es lo que está en la calle. Héctor, ¿vos crees que no se podía hacer campaña de otra forma? ¿Cómo es esta situación? Sí, yo creo que el tema es más complejo que esto que se plantea, porque volviendo con el origen de la pregunta, de si tenemos una campaña atípica o no, efectivamente ha sido una campaña atípica, pero no es atípica solamente en función al hecho que don Johnny se haya retirado, obviamente no de la candidatura, sino de la campaña, sino por cosas que han sucedido durante todos los meses, tanto de cara a la primera ronda
como de cara a la segunda ronda. En primer lugar, es una campaña que, a diferencia de campañas anteriores, posicionó en la agenda temas sociales, temas tales como el desempleo, la desigualdad social, la crisis de la caja, los salarios. En segundo lugar, la campaña experimentó una condición nueva, y es que, como producto del descontento que hay con la política tradicional, se posiciona una candidatura de ruptura, la candidatura de José María Villalta, y eso desata una campaña del miedo orquestada por los partidos Liberación Nacional y el Movimiento Libertario. Esas campañas del miedo, salvo el TLC, el referéndum, no las habíamos visto desde hacía mucho tiempo en Costa Rica. Entonces, efectivamente, hubo formas diferentes de hacer política, pero caracterizadas más bien por el uso del miedo a la hora de la estigmatización de los candidatos a la presidencia de la República. Esa campaña del miedo, de la cual el PAC de alguna manera obtuvo réditos, afectó fundamentalmente al movimiento libertario, a Liberación Nacional, a los partidos tradicionales, y es lo que explica el que don Johnny Araya se vea en la obligación de retirarse de la contienda electoral, porque entiende que esas formas de hacer política que han caracterizado al país en los últimos 30 años están en crisis, y que más de un 70% de la población rechaza esa forma de hacer política tradicional que ha caracterizado al Partido Liberación Nacional y a los partidos tradicionales durante todos estos años. Sin embargo, bueno, el retiro se da, ¿verdad? Y en su momento don Johnny Araya dijo que era para favorecer a Costa Rica, que era un bien en Costa Rica que él iba a hacer al retirarse. ¿Ustedes realmente quién creen que ha salido beneficiado o va a salir beneficiado, si es que alguien salió beneficiado con este retiro? Si es para el PAC, si es de verdad Liberación, o más bien, bueno, Costa Rica, como dijo don Johnny, o nadie. ¿Qué piensan ustedes? Yo realmente creo que no se beneficia absolutamente nadie. Es decir, es una burla a la gente. Un capitán que abandona el barco, sea cual sea la circunstancia. Y el PAC está acostumbrado a la campaña del miedo, y yo discrepo un poco de Héctor cuando el PAC, por ejemplo, en 2006 fue foco constante de una campaña del miedo también relacionado con el tema del TLC, ¿verdad? Que tenía muchísima relación y que ciertos sectores se articulan en un apoyo al PAC para eso, y vemos ahí una campaña del miedo muy fuerte. Pero además yo creo que hay que aprender que la campaña se asume como sea, digamos, qué mejor ejemplo que el Partido Acción Ciudadana, en la que teníamos un 4% en las encuestas y que además, bueno, nadie daba casi que un 5% por nosotras y nosotros, y asumimos con todo el respeto y toda la, digamos, lo que implica ponerse la camiseta y morir con las botas puestas, y ese fue el resultado. Y yo creo que también la campaña fue atípica por un tema de que la gente se apropió de la campaña. O sea, realmente vemos que tanto, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio como en el caso del Partido Acción Ciudadana, mucha gente asumió, digamos, con sus propios medios y con dinámicas muy distintas y muy creativas, e inclusive el PAC repuntó eso en las últimas 2 semanas de la primera ronda, y ha sido, digamos, la tónica de esta segunda ronda. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa y ya casi continuamos conversando sobre este tema. No se vayan, ya seguimos acá en Materia Gris. Bueno, continuamos acá en Materia Gris. Juan Diego, estabas a punto de, bueno, comentarnos este retiro de Johnny Araya, realmente, ¿a quién está beneficiando? Claro, no, retomando también un poco lo que decían acá los compañeros, que se habla de campaña del miedo. Bueno, si algo vivió Liberación Nacional, esta campaña fue una campaña del odio, porque habían 12 candidatos hablando en contra de Liberación Nacional, queriendo vender una imagen de Liberación Nacional que realmente no es, y eso se vivió durante 5 o 6 meses de campaña. Entonces, hablar de una campaña del miedo cuando lo que se aplicaba en contra de Liberación Nacional era una campaña del odio, me parece a mí que es un recurso que está totalmente obsoleto. E incluso cuando se habla de la campaña de don Johnny, y muchos quisieran que Johnny estuviera todavía en campaña, digamos, propagandista y visitando comunidades y demás, es también por la parte mediática de hacer un circo político. O sea, Liberación Nacional tiene sus bases. Y a mí me da, ahora que decía Ana Gabriel, de que el PAC y el Frente Amplio fue la gente la que se apropió de la campaña. Bueno, eso está pasando hoy en Liberación Nacional, pero todo el mundo lo que quiere es ver a Johnny, ver a Johnny. Pero es que Johnny es el candidato, sí, por supuesto, yo creo es un candidato que tiene que ser legitimado por las bases. Y cuando ahora Héctor decía que un 70% de la población le dijo no a Liberación Nacional, fue el mismo 70 prácticamente el que le dijo no al PAC.
fue casi un 80 el que le dijo no al Frente Amplio, fue casi un 85 el que le dijo no al Movimiento Libertario. Entonces me parece a mí, y es parte de lo que, del trasfondo, ¿verdad? De ver las cosas solo en negativo hacia Liberación Nacional y como un gran logro de los demás partidos, cuando Liberación Nacional hoy en día está haciendo lo mismo que otros partidos. La gente se apuró la campaña, bueno, es la gente la que tiene la campaña de Liberación Nacional hoy en día. Un 70% le dijo no, le dijo el mismo no al PAC. Entonces me parece a mí que el análisis debería ser un poco más objetivo en relación a que no es todo en contra de Liberación Nacional. Yo creo que efectivamente en la línea de hacer el análisis lo más objetivo posible, las mismas encuestas postelectorales señalan que las razones fundamentales por las cuales las personas votaron en las pasadas elecciones, la gran mayoría lo hizo movilizada por la consigna del cambio. Y el cambio no es, bueno, hasta don Johnny hablaba del cambio. O sea, es evidente que hasta el propio Liberación Nacional hizo una lectura política correcta, de caracterizar con rigurosidad que la mayoría de los costarricenses no quería más a ese partido en el gobierno y por lo tanto plantear la necesidad de un cambio, unos cambios más cosméticos, otros cambios más a profundidad, etcétera. Yo no recuerdo haber visto en la campaña, por ejemplo, patronos diciéndole a los trabajadores que no votaran por Liberación Nacional, ni tampoco recuerdo haber visto restaurantes de comidas rápidas diciéndole a sus empleados que no votaran por Liberación Nacional, y eso no pasó en el 2006, tampoco. Pero sí yo creo que entonces el tema diciéndoles que las iban a cerrar. El tema de fondo no es ese. El tema de fondo es que tenemos un balance de país en el cual hay más de 1 millón de costarricenses que viven en condición de pobreza, una desigualdad social que anda por los cielos, con un índice de Gini que supera el 0.6, y han sido precisamente esas políticas neoliberales las que explican por qué el país está como está, por qué la gente no tiene confianza en las instituciones, en la política tradicional, en los gobiernos, y eso se reflejó en las elecciones. Todavía no se tiene claridad qué es lo que la gente quiere, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que la gente no quiere más de lo mismo. Y en relación al tema de quién se beneficia o quién se perjudica más con la renuncia de don Johnny, yo creo que efectivamente nadie se beneficia. Pero sí es una situación preocupante porque lo que es un hecho es que a partir del 8 de mayo Luis Guillermo Solís va a ser el presidente de Costa Rica. Bueno, por un voto podría no serlo, ¿verdad? Pero yo creo que es poco, sería muy anormal que un candidato se retire y gane. Pero bueno, yo considero, podría estar equivocado, en la de menos, y Johnny Araya va a ganar en la de menos. No creo, pero es una probabilidad remota. El 8 de mayo Luis Guillermo Solís va a ser presidente de Costa Rica. Y tiene el problema de que ya de por sí tiene minoría en la Asamblea Legislativa, tiene 13 diputados, y esta situación que se ha presentado con don Johnny invariablemente va a implicar un aumento del abstencionismo. O sea, va a ser un mandato cuya legitimidad podría verse afectada producto de la irresponsabilidad en la cual ha incurrido el Partido Liberación Nacional, su candidato y su jefe de campaña, don Antonio Álvarez. Nada más, entonces yo creo que nada más para cerrar esta parte, sí me parece que don Luis Guillermo tendría, dada esta situación, que hacer un esfuerzo importante en términos de construir alianzas, en términos de procurar un acuerdo de gobernabilidad más allá del PAC y sobre todo en la Asamblea Legislativa, porque de lo contrario sería un mandato con escasa legitimidad y muy peligroso para Costa Rica. Bueno, nada más agregar que, bueno, con lo que plantea el compañero Héctor, el Partido Acción Ciudadana ha tenido una tónica constante en su existir de generar diálogo con el resto de los partidos políticos con el objetivo claro de mejorar la situación de Costa Rica, de devolverle a Costa Rica la dignidad que el oficialismo y que en este caso el Partido de Liberación Nacional y demás partidos tradicionales en los últimos 30 años le han robado. Ejemplo de eso, el proceso de la Alianza por Costa Rica, liderado por el Partido Acción Ciudadana, que integró a todos los partidos de oposición con el objetivo claro
de tener un mejor balance y de tratar de generar las discusiones que se requerían en la Asamblea Legislativa para un resultado que beneficiaría a Costa Rica. Y con el tema de la legitimidad, yo creo que podría aumentar el abstencionismo, así es. Yo creo que no es un hecho que Luis Guillermo ganó y en eso nosotros estamos claros. El hecho será el 6 de abril y ahí lo tendremos claro. Y precisamente en aras de la gobernabilidad, que no se va a reducir únicamente a la Asamblea Legislativa, sino que va a ser un gobierno de la gente y con la gente. Porque es la gente a la que se le ha tratado, a la que se le ha excluido sistemáticamente en los últimos gobiernos, la que va a tener y acompañar ese proceso con Luis Guillermo y esta legitimidad que va más allá de una gobernabilidad vista solo en la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, que trasciende la institucionalidad y que es precisamente volver a empoderar a la gente y que sea un verdadero gobierno de acción ciudadana. Juan Diego, ¿cuál sería el papel de Liberación Nacional asumiendo este panorama que ellos están diciendo de que efectivamente don Johnny no va a ser presidente? Claro, no, de hecho ahora que Ana Gabriel menciona trabajar con la gente, nosotros desde Liberación Nacional creemos en el poder de la gente. El problema es que hay mucha gente que no entiende los cambios y las circunstancias dentro del Partido de Liberación Nacional. Es un partido sumamente grande y la visión de Liberación Nacional de hoy en día cree en el poder de la gente. Y es así como lo hemos planteado y como se ha generado una propuesta que ha venido defendiendo don Johnny Araya y que no es solo Johnny es la cabeza y el líder de ese movimiento, pero la propuesta del partido está por encima de los candidatos, está por encima de los diputados, está por encima de ministros, está por encima de todos. Es una propuesta en pro del país. Y ahora que se hablaba que Héctor decía una vez más el tema de la irresponsabilidad alrededor de la renuncia de don Johnny. Bueno, me parece que no ha hecho un análisis más a fondo de lo que dice don Johnny, el por cuál se retira. Pero sí nos viene a hablar de un acuerdo de gobernabilidad. Y es cierto, el PAC tiene una minoría en la Asamblea Legislativa, ocupa a los demás para gobernar. Y entonces más bien ahí pregunto yo, ¿no van a tomar en cuenta Liberación Nacional para hacer una mayoría y poder gobernar este país? Pregunto yo. Eso no es un gobierno de unidad nacional. Eso es lo que ocupa este país, un gobierno de unidad nacional alrededor de que se establezcan. No vamos a poder coincidir en todo, pero hay prioridades que necesita resolver este país que no se hace solo con el PAC, no se hace solo el PAC más el Frente Amplio. Se ocupa a todos los demás partidos y dentro de eso es a Liberación Nacional, que es el partido como partido y se reflejan los diputados más votados de este país. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos y principalmente entrando a otros temas también de interés nacional, grandes retos que, bueno, se vienen en esta próxima administración. No se vayan, ya volvemos. Bueno, continuamos acá en Materia Gris, estamos analizando el panorama político actual con representantes de la juventud, de los partidos Liberación Nacional y Acción Ciudadana y también con Héctor Solano, que es nuestro invitado como analista. Bueno, ya partiendo de un hecho, ¿verdad?, de que ya estamos, ya han pasado las elecciones y ya, bueno, estamos totalmente trabajando ahora sí por ver cómo construimos esos temas tan importantes que le urgen al país. ¿Cuáles son las prioridades de cada partido y en qué temas definitivamente no van a ceder? Tal vez empezamos con Ana Gabriela. Sí, bueno, el Partido Acción Ciudadana y Luis Guillermo Solís pues tenemos bastante claro que hay tres ejes fundamentales en los que hay que fundamentar, digamos, en los que hay que basar cualquier acción que vayamos a ejercer en estos 4 años. El tema de la lucha contra la corrupción, es decir, no podemos pretender la eficiencia y la transparencia del Estado y la eficacia en las políticas públicas del Estado si no tenemos mecanismos que realmente permitan, ¿verdad?, en la ejecución real sin corrupción, y lastimosamente los últimos años han demostrado que la corrupción ha sido un tema imperante que ha impedido que el Estado realmente pueda ejecutar todas las acciones que son importantes. Por el otro lado, prioridad sin duda alguna es la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, porque los partidos tradicionales y quienes han gobernado en los últimos 30 años lo que han hecho es administrar la pobreza, con el objetivo de que cada 4 años puedan ejecutar y articular una dinámica clientelar que les permita sostenerse en el poder. Y realmente, pues nosotros creemos que es momento ya de barrer con la pobreza extrema y de reducir la desigualdad. Y finalmente, el crecimiento económico fundamental. ¿Cómo la eliminaría reducción la pobreza? Bueno, en el tema de la pobreza son varias acciones que no son a nivel inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, en primer lugar tenemos que replantear los programas sociales, ¿verdad?, y realmente analizar si están dando el resultado que se necesita. Un registro único de beneficiarios. Fortalecer las redes de cuidado con una perspectiva que realmente sea integral, digamos, y en beneficio total de las mujeres, y que realmente llegue a todas las mujeres que necesitan y que asumen una jefatura de hogar y que necesitan pues seguir trabajando para lograr tener la retribución económica requerida. Sin duda alguna también hay que llevar la educación a todas las personas y generar acceso a la educación. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que la lucha por la pobreza o la lucha contra la pobreza
se reduzca con políticas focalizadas, ¿verdad?, que no ataquen el problema estructural de ¿En qué largo tema plazo. definitivamente no van a ceder en la Asamblea? En la Asamblea, pues con el tema fiscal, es decir, en los primeros 2 años ha habido claridad de que no se va a hacer reforma fiscal hasta no analizar si el gasto público se está ejerciendo de manera adecuada y no planificar bien. Y evidentemente en el momento que deseamos dar la discusión de la reforma fiscal, pues claramente va a ser de carácter progresivo, en un diálogo con los sectores y que la gente que tiene dinero pague lo que tenga que pagar y que realmente no se ataque a los sectores que no tienen, que tienen una vulnerabilidad económica importante, que siempre que se ha tratado de hacer una reforma fiscal, pues es para afectar a Juan Diego, en Liberación han dicho que no es posible esperar estos 2 años. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes ante esa espera, bueno, por lo menos esa pausa, digamos, que planea hacer el PAC en caso de que gane, antes de implantar nuevas políticas fiscales? Bueno, a mí me parece muy irresponsable más bien pensar que es hasta entre 2 años. El país no tiene la capacidad ni la solvencia económica para esperar 2 años una reforma fiscal. Más bien, Laura Chinchilla hizo, como quien dice, lo posible por mantener 4 años sin una reforma fiscal, pero como lo dice el mismo ministro Ayales, estamos estables pero en cuidados intensivos. No podemos esperar 2 años y eso es una actitud irresponsable que me parece que desde la fracción de Liberación Nacional se va a luchar porque se haga una reforma fiscal acorde a las necesidades de erradicación de pobreza. ¿Cómo no vamos a estar en cuidados intensivos con los actos de corrupción pues, que han afectado claro, la eficiente inversión pública, claro, ¿verdad? Y el eficiente gasto público? La corrupción es un mal genérico de todo quien está y se expone a la función pública, a los partidos políticos. Sí, es el tema de la contundencia para quitar, es la contundencia para corrupto quitar es aquel que los agentes alcahuetea que la generan corrupción. ¿verdad? Por ejemplo, la trocha, fue Laura Chinchilla quien denunció a la trocha. Pero no podemos pensar en que partidos nos vengan a decir, no, vamos a erradicar la corrupción, pero después de que hacen lo que hacen y son sancionados, les dicen, ahora sí votenos, por favor, ocupamos su voto. Hay que ser contundente y coherente también. Yo creo que tal vez para terciar en esa polémica, sí me parece que hay que hacer un esfuerzo por avanzar hacia niveles de concreción mayores en términos de las propuestas. Porque efectivamente hay problemas más coyunturales y quizás más urgentes para el país que van a ser temas ahora, el 1 de mayo, el 8 de mayo, cuando asuma la nueva asamblea, el próximo gobierno. Por ejemplo, el tema de la apertura del mercado eléctrico, ¿verdad? La contingencia eléctrica, ¿qué posición va a tener el gobierno o Liberación Nacional con relación a si incrementar la participación del sector privado en la producción eléctrica? Temas tales como la reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano, reformas fundamentales tales como, por ejemplo, la ley del salario mínimo vital para que todas esas familias, los trabajadores del sector privado puedan efectivamente recibir el salario acorde con lo que dice el artículo 50 de la Constitución Política, que es que toda persona tiene derecho a un salario mínimo decente, digno. Los vetos de doña Laura y de don Óscar, si don Luis Guillermo Solís va a levantar el veto de la reforma procesal laboral o no, para permitirle a los trabajadores del sector privado poderse organizar en sindicatos, para poder reducir los plazos y establecer la oralidad en los juicios laborales. Yo creo que esos deberían ser los temas de las concesiones. ¿Qué va a pasar con la carretera San José-San Ramón? ¿Qué va a pasar con el contrato, con la concesión del muelle de Moín a APM Terminals? ¿Verdad? Don Luis Guillermo dice que ese contrato no hay que tocarlo. Por la otra parte, don Otón dice que sí. Yo creo que hay muchas dudas. Y tal vez para concretar la idea, yo creo que para el próximo gobierno, gane quien gane, yo creo que va a ser el PAC, pero gane quien gane, hay 2 opciones, hay 2 escenarios. Uno es que efectivamente don Luis Guillermo decida hacer una administración aceptable a los intereses económicos que nos han gobernado en los últimos 25 años y que decida no profundizar cambios y no posicionarse sobre temas fundamentales como esos de los que estamos hablando. Y como lo ha hecho hasta hoy. O lo contrario sería que procure más bien hacer un acuerdo nacional de centro-izquierda, en lo cual lo fundamental serían estos temas estructurales. Con respecto a esos temas, Juan Diego, ¿hay algún tema en que ustedes definitivamente no están dispuestos a ceder? De hecho, a mí me parece interesante que la propuesta del PAC, ahora que Ana Gabriel nos hablaba, incluso aquí tengo y apunté,
como el tema de la pobreza, el nivel, nos hablaba del registro único, Johnny lo habló, del expediente único, el tema de la red de cuidado, beneficiar a la mujer, bueno, una obra de Liberación Nacional, el tema de la educación, hay que profundizar en la educación, fue Liberación Nacional quien incluso en su gobierno aprobó el 8% para la educación pública, y así podemos profundizar en un montón de logros y propuestas de Liberación Nacional. El problema es que, y Ana, tal vez ahí te puedes extender, de ahí lo que nos dicen es lo que todo el mundo sabe, no nos han dicho cómo lo van a hacer. Y Héctor, ¿qué quiere? Que gane el PAC y nos está diciendo que va a ganar el PAC. Entonces, ¿qué puede esperar el pueblo, la gente con la que quieren gobernar, de cómo van a solventar todo esto? Porque todo esto que usted me mencionó son cosas en las que Liberación Nacional no solo ha hecho una propuesta clara, sino que ha tenido los logros de los últimos gobiernos. Y ahí podemos, y Liberación Nacional es un partido que a diferencia de otros, en oposición, es una oposición responsable. Pero nosotros vamos a estar por la construcción de un país que solvente las necesidades sociales y económicas que necesita ese país. Y estoy seguro que ahí la fracción de Liberación Nacional va a estar presente. Bueno, esperemos que así sea, ¿verdad? Que todos los partidos realmente estén pensando en, bueno, cómo solucionar este montón de retos que tenemos, y realmente aún nos quedan muchos temas por hablar, pero bueno, el tiempo se nos acabó, así que vamos a continuar. Los invitamos de paso para que nos acompañen la próxima semana, donde vamos a hablar un poco más puntualmente de los temas de infraestructura, temas de empleo, desempleo, también educación, y bueno, otros temas bastante importantes que nos preocupan principalmente a todos los jóvenes. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos, y bueno, ustedes también los esperamos la próxima semana acá en un programa más de Materia Gris.